Rafael, Sí, adelante. decir yo soy el ser, bien. Decir yo soy Dios, uff, Mm. uy, porque yo me veo como un instrumento, como hija, pero decir yo soy Dios, mm, como que no me cabe, no me Ya, cabe. claro. Y la palabra, el concepto ser y Dios apuntan a lo mismo, quedamos, es así, ¿lo entiendes? Sí, sí, entiendo. Tenemos una predisposición cultural que es fácil de comprender, ¿no? Sobre todo quienes hemos sido educados en el catolicismo tenemos la idea de un Dios trascendente, ¿no? Que tiene que ver con este mundo, pero de manera muy indirecta, de todas maneras totalmente trascendente. Algo que está muy alejado y decir que soy Dios, bueno, ¿qué se está diciendo cuando digo que soy Dios? No estoy diciendo que este personaje que aparece en una Ya. pantalla sea Dios. No estoy diciendo que esta forma cuerpo sea Dios, ¿sí? Estoy diciendo que no soy esta mente cuerpo, que lo que soy no es esto. Ahí puedo atenuar un poco la afirmación, puedo entenderla de manera, esto que aparece en la pantalla es Dios, pero es, si quiero entenderlo de manera menos radical, realmente es Dios. Es puedo decir, es la expresión de Dios o del ser en el espacio-tiempo, en la manifestación. Entiendo esa resistencia tiene que ver mucho con tendencias o Con la cultura. predisposiciones culturales, claro. Ujú. Pero se puede ver claramente esa predisposición y creo que recientemente tú compartiste una cita bíblica Sí, donde se afirma tajantemente que, no sé si la tienes a la mano, me gustó mucho, por cierto. ¿cuál es? La de, pues en él vivimos, nos movemos y sentimos. No, Sí, en él vivimos, nos movemos y somos. y somos, Y en Él somos. somos. No es un Dios por allá trascendente al mundo, a la realidad, a esta manifestación. En Él vimos, nos movemos y somos. Somos expresión del ser o de Dios. Como si estuviéramos en un espacio que es él, pero Él es sin el ritmo, espacio que todo lo lo que, permite. Sí, en lo que tú dices. Él es el espacio que todo lo permite y tú estás tú eres el espacio que todo lo permites porque no estás separada de Él. Ujú. Digamos que la manera más conciliable de entender que soy Dios es yo soy un instrumento, ¿sí? Y es correcto, Mm. pero, pero aún ahí todavía hay dualidad. Ya, Pero es inevitable utilizar ese lenguaje, es inevitable y muchas veces es necesario, ¿sí? ¿Se podría decir a lo mejor Dios es en Paqui? Aquí es en O Dios, Dios es en Rafael. Dios es en Rafael, pero todavía hay dualidad ahí porque es como, sí, sí, es la misma idea de que soy instrumento, instrumento.
Es Mm, exactamente, y se puede mm, decir, claro, expresa la misma idea de que soy instrumento, que Dios es en Rafael. Realmente Dios no es en Rafael, solo como expresión. claro. En. Dios es en Rafael, no Dios es Rafael. También Sí, Rafael en Dios, o Paqui mm, es Dios, es decir, Paqui es ocupa que el espacio que todo lo permite y que es Dios, Amén. ¿sí? Y es más, Paqui ocurre en ese... Paqui no es Paqui, Paqui es el ser que permite a Paqui, ¿sí? Digamos que lo que soy no es el nombre que le colocaron a este cuerpo en una registraduría, ¿sí? Ni tampoco es lo que le pasa a este cuerpo desde que nace hasta que desaparece, sino lo que soy es aquello que manifestó esto, como un cuerpo, como una mente, y manifestó también que le colocaran un nombre. Eso que soy es Dios o el ser, ¿sí? Pero como estoy en la forma, lo olvido fácilmente. Y el olvido puede ser tan grande que incluso me asuste pensar o decir soy Dios, porque estoy diciendo que el personaje es Dios, pero el personaje es lo que yo manifiesto aquí en el espacio-tiempo, lo que Dios manifiesta en el espacio-tiempo, ¿sí? Es su manifestación. De hecho, en términos cristianos también se entiende esto de manera interesante, porque Jesús es el Hijo y el Hijo es la manifestación del Padre, ¿sí? Todavía estamos en el lenguaje dual, pero es inevitable y es necesario hasta que no sea necesario. Cuando no sea necesario es cuando no tendremos ya palabras, ¿sí? No se puede expresar la no dualidad con palabras. Es imposible. Por eso utilizamos un lenguaje dual inevitablemente. Por eso podemos decir, Paqui, Dios es en Paqui, ¿sí? Aunque todavía sigue siendo dual, es inevitable. Pero realmente se puede decir de manera más precisa, Dios es en esta mente-cuerpo, en esta forma mente-cuerpo, que no es el personaje, ¿sí? Al mismo tiempo es el personaje como manifestación, solo como manifestación, ¿sí? Porque Dios es en todo, en un pájaro, en un gato, en un río, en la montaña, lo cual no estoy diciendo que Dios sea la montaña, ni el pájaro, ni el río, ni Rafael, ¿sí? ¿Sí? Sino que Dios es en todo porque es Dios permite todas las formas posibles, infinitas. Lo que no tiene forma da cabida a a la infinidad de formas en el espacio-tiempo, ¿sí? Lo que no tiene forma se manifiesta como forma en el espacio-tiempo. Entonces tenemos formas humanas, formas animales, formas de ríos, formas de seres humanos, ¿sí? Dios está, en cierto modo, como conociéndose a través de esa experiencia de volverse forma, de manifestarse en la forma.
Si queremos avanzar, podemos incluso decir es consciente de sí mismo, a través de la forma. No estoy diciendo que la forma humana sea Dios, sino que en la forma humana Dios puede ser consciente de sí como conciencia, como forma, como Dios, como ser, ¿sí? Así como a través de la forma humana puede olvidarse de sí. Aún en el olvido de sí, sigue siendo ese olvido una manifestación en la forma del ser de Dios, Ujú. como olvido, ¿no? No podemos volver a Dios sino porque ya estamos en Él. Sí. El hijo pródigo no puede volver a casa sino porque siempre estuvo, incluso cuando envidiaba a los cerdos, Dios estaba con él y él estaba en Dios. Pero tenía que volver a casa para poder reconocerlo. Entonces el problema no es que estuviera alejado de Dios, sino el problema es que no podía reconocer que no podía estar alejado de Dios porque no hay alguien que se pueda alejar o algo que se pueda alejar. Por eso la etimología, el término ser es mucho más exacto, porque tenemos una representación con demasiados significados de Dios. Entonces, el término ser en cierto modo es más exacto. Ustedes ya saben lo que le dice Dios a Moisés cuando me pregunten quién eres, ¿qué les voy a decir? Y él les dice, yo soy el que es, el ser. Yo soy lo que es. ¿Sí? Por eso el término ser es más ascético, es más secular, no tiene esa carga demasiado religiosa. También es menos poético, desafortunadamente, porque Más todo el más lenguaje trascendente, religioso, ¿cómo? más trascendente. Dios siempre se concibe Sí, como algo superior, que está lejos, al cual le pides, que es el sí, creador, pero está por encima de todo. Entonces eso de por encima, quizá por eso choque decir yo soy, claro, por esa claro, carga claro. cultural. Sí, es una carga cultural muy pesada. De todas formas, en nuestra base cristiana hay muchísimas frases bíblicas preciosas, como yo soy templo del Espíritu Santo, la que acabas de decir tú, que a mí toda la vida me han llegado. Y yo no soy una persona que haya ido a misa diariamente, aunque fui educada en colegios de monjas, pero que siempre he tenido como mi forma de ver las cosas. Pero había frases que me llegaban, Ujú. Sí, que no tenemos que renunciar tampoco a nuestra base cultural, porque todo se puede entender, pues vamos a ver que hay cosas que son muy claras. sí, sí. Lo importante es ver la tendencia no renunciar a nada, no renunciar es absurdo, la renuncia es absurda. Es ver que eso está ahí, una tendencia, un patrón cultural Sí, que influye, verlo, solamente. ujú. Muchas gracias. A ti, Paqui. Isela, adelante. Estás con el micrófono apagado.
Sí, buenos días a todos. Me hizo reflexionar la pregunta de Paqui y quisiera seguir con... am, entonces, cuando nosotros nos sentimos separados del ser, para mí es como si el juicio, las palabras, el vocabulario, las creencias, la cultura, empieza a ser una separación de realmente quiénes somos. Cuando empezamos a defender lo que creemos como una realidad. Entonces ahí nos separamos del ser. Eso es lo que percibo, no sé. Sí, En el momento que yo, ya está el yo ahí, ¿no? El momento en que me hago consciente del silencio y de la consecuencia que pueda tener mis palabras, eh, entonces ahí me acerco al ser. Ese es como lo percibo yo. no tanto las palabras, sino lo que previamente has admitido, porque las palabras pueden ser muy engañosas, o sea, pueden Ujú, describir la experiencia o pueden no ser apropiadas para describir la experiencia. Pero veamos esto más detenidamente. Cuando sentimos estar separados, lo cual es el sueño, nada está separado, ¿sí? ujú. Pero sentimos la separación en cualquier momento. Vamos a manifestar eso. Vamos a manifestar, estamos separados. Ahí mi pregunta sería ahí, en ese paréntesis. Me siento separada porque mis creencias, porque lo que ya tengo de alguna manera formado, me hace creer eso. Por infinidad de motivos. Ok, Pero veamos esto. Puedo sentirme separado porque me identifico con el cuerpo. ok. Me puedo sentir separado porque, ¿por qué me siento separado al identificarme con el cuerpo? Sí, esto quizás no es claro para todos, porque este cuerpo me pide alimento, necesita abrigo, tengo que velar por él. ¿Quién lo va a hacer? Nadie excepto yo, ¿sí? Ujú, El cuerpo se vuelve el protagonista de la vida, de lo que llamo mi vida, alguien mm, separado que le toca esforzarse para sobrevivir, prácticamente lo que hace un animal, ¿sí? ujú, Entonces, estoy identificado con el... Si, si me identifico con una creencia religiosa donde hay un Dios que inspira miedo, una autoridad soberana que inspira miedo, etcétera, etcétera, también me voy a sentir separado. Pero esto quiero que lo maticemos un poco. Si investigáramos en las raíces de todas las religiones, encontraríamos que es el mismo mensaje. No hay ujú. separación, no existe la separación. Cuando ya se verbaliza esa experiencia que no es una experiencia, empieza inevitablemente el lenguaje a describirla de manera dual y comienza la distorsión en las representaciones que tenemos de lo que sea, de Krishna, de Dios, del ser, de Alá, de lo que sea. Entonces, la experiencia primordial es, no se puede describir con palabras. El mismo Lao Tse lo dijo al comienzo del Tao Te Ching. El Tao no es algo que se pueda nombrar. El mismo, el mismo término Alá significa eso, lo que no se puede conocer, nombrar.
pero Em, en la ciencia prístina eso está. Cuando ya se intenta describirla, se intenta organizarla, establecerla, institucionalizarla, comienza el problema. Pero igual no es un problema, claro, puede ser el inicio de la búsqueda. porque indudablemente hay que profundizar en la dualidad para llegar a lo no dual. Puede ser el comienzo de la búsqueda, claro. Rafael, ahí podía hacer un paréntesis y preguntarte, entonces cuando uno se da cuenta que se separó y ahí viene la desesperación, el dolor, la angustia, entonces viene la búsqueda y el acercamiento al ser, a Dios, a, a como cada quien le quiera llamar. Mi pregunta sería ahí, vienen los rezos, viene y pedir, pero si Dios es una conciencia de amor y abundancia y pureza, a Dios se le pide o de alguna manera uno conecta con esa energía. Si somos Dios en este cuerpo, en esta conciencia, ¿se le pide a Dios o se concientiza para poder atraer esa energía? Bien. Bueno, lo primero es que no es, nunca es posible la separación, pero sí es posible experimentar separación, Ujú, ¿sí? En la experiencia de la separación surge el miedo. ujú, El hombre está abandonado a su propia voluntad aparente, a su propia libertad aparente, a su propia decisión aparente, porque él se cree real como ser separado, ¿sí? Desde ahí pedir con miedo es posible, es lo que se manifiesta, ujú. pedir con miedo. Fijémonos que todas las religiones piden con miedo, todas las culturas piden con Eso. miedo. Incluso llegan a cosas realmente excesivas. Y parte de sus sacrificios es una manera de pedir. Entonces yo sacrifico las ovejas, yo Ujú, sacrifico lo que valoro, porque tú que estás allá, si sacrifico, tú te vas a sacrificar por mí y me das a dar lo que quiero. Todo eso es dualidad, es el lenguaje de un Dios separado, de un de una Dios, recompensa, de un Dios temible con el que hay que negociar porque me puede mandar un terremoto, claro. ¿sí? Todo esto es separación, ¿sí? Ujú, Ahora bien, si desde ahí pides, eso tendrá un color y una manifestación de separación. Eso específica, ¿sí? Tanto como si aparentemente ese Dios responde en términos tuyos o no, sigue siendo separación. Ahora bien, si no hay ese sentimiento de separación, pero y en cualquier momento surge una dificultad y en tu corazón surge ayuda y se suelta y no se toca, ujú, es solamente una expresión de la confianza, ¿sí? Y no más. Es una expresión de la confianza, es una invocación a lo que ya es. No son, no es orar o no orar, es desde dónde. Desde la separación es miedo, es ujú, negociación. Fíjate, ujú, todas las culturas pasan, es ahí donde uno se da cuenta de algo que quizás también sea ilusorio. ujú, Muy lentamente y con muchas dificultades, la humanidad ha salido de esas negociaciones con un Dios trascendental, donde yo sacrifico incluso a mi misma familia para los dioses. Los aztecas lo hacían.
en las pirámides, Claro, todo esto. Sí, el miedo a algo trascendente que no controlamos, nos sentimos separados. Es el miedo, eso hay que comprenderlo, no juzgarlo. Ya la humanidad ha salido, pero todavía hay mucho sentido de sacrificio, de negociar con ese Dios, de que ese Dios está a favor mío y en contra de él. Sí, claro, todavía claro. Cuando uno, perdón, cuando uno suelta, como dices tú, cuando uno pide o cuando uno pide entendimiento y suelta la respuesta, es ahí donde se hace su voluntad, ¿no? Muchas veces pensamos que lo que yo quiero es bueno y realmente puede ser que no sea así. Y ahí viene la confianza y el entendimiento, ¿no? Desde cuando la aparece, comprensión. cuando aparece la comprensión de que todo está íntimamente relacionado, Ujú, los budistas le llaman interconexión en el cosmos. No se mueve un pétalo de una flor sin que una estrella brille. Todo está íntimamente relacionado, todo con todo. De tal manera que si alguien le da cáncer, es a mí al que le da cáncer. Si alguien está alegre, es ujú, ujú, porque todo está íntimamente relacionado hasta el punto de que no hay dos. Todo le está ujú, sucediendo al uno que es o al ser que es a través de estas formas, a través de estas formas, ujú. Bonito. ¿sí? Entonces, desaparece el sentido de identidad y si de sentido de identidad separada, ¿sí? Y en cualquier momento surge una invocación a algo, pero no es desde el miedo, desde la exigencia, desde la negociación, desde la búsqueda de un resultado, sino desde la confianza, ¿sí? Así. Entonces, invocar, orar, ¿sí? Son formas de la conciencia de recordarse o de ser consciente de sí misma, ¿sí? Lo que ya es. Muy buena tu explicación, Rafael. Muchas gracias. Gracias a ti, Isela. En esto es importante hablar que no sé nada. Esto es lo que el misterio, la manera como el misterio me muestra, me habla, ¿sí? Ujú. Porque indudablemente una persona a la que le han matado su familia en un país lejano, ¿quién soy yo para decirle que no debe orar a un Dios que él siente como trascendente? Sí, es lo que tiene que manifestar en medio de su desesperación. No tengo ningún criterio para, ¿sí? No hay un posicionamiento ahí. Es lo que se le manifiesta y es lo que necesita manifestar. ¿Sí? Agregando ahí un poco, tienes toda la razón, ¿no? De que el sufrimiento de un hijo o una enfermedad uno realmente no pudiera saber porque nunca lo ha experimentado en carne propia. Pero sí me gustaría compartirte algo que escuché de uno de mis maestros que me encantó, la verdad. Cuando alguien le preguntó, tú siempre dices que todo está bien, que todo está alineado, que todo está bien. ¿Y qué le dices a una madre que tiene a su hijo enfermo, muriendo? Y él contestó, si está sufriendo, es muy tarde. Y pareciera que quiere decir que tenemos que aprender antes que llegue el sufrimiento. Tenemos que, ¿qué? Aprender, Ah, si aprende, o sea, tenemos que aprender antes de que llegue el sufrimiento. sí, sí, una vez que llega ya
se manifestará lo que Me necesite. parece que es demasiado tarde. A eso Es- se refería, que esto es una preparación realmente, ¿no? Manifestará Para lo que necesite, claro. En ese ujú, caso. es una preparación porque tarde o temprano todos de alguna manera vamos a sufrir una pérdida física o de alguna manera. Entonces nos prepara el conocimiento para el dolor. Digamos que el sufrimiento es la expresión de la separación, de la experiencia de Exacto. separación. Se expresa como sufrimiento. Ujú. Entonces diríamos que que el conocimiento nos prepara para el dolor, No es para, conocimiento propiamente teórico, ¿no? Ni intelectual. ya, Es un reconocimiento de lo que ya es como tú, como lo que eres. ujú. Pero sí, en ese sentido sí. Wow, difícil de comprender, pero seguimos caminando. Gracias, Rafael. Sí. Me queda mucho que aprender. Gracias.